En las afueras de Guadalajara, donde el aire huele a tierra húmeda después de la lluvia y el sonido lejano de los caballos se mezcla con el canto de los gallos al amanecer, existe un lugar que durante décadas ha despertado curiosidad, respeto y misterio. Un rancho que no es solo un pedazo de tierra, sino un símbolo de la música mexicana, de la tradición ranchera y de una familia que marcó generaciones enteras. Ese lugar es el legendario Rancho Los Tres Potrillos. Desde afuera, el rancho parece tranquilo, casi silencioso. Grandes portones, caminos de piedra, árboles que han visto pasar los años. Todo parece contar historias. Pero entre quienes lo han visitado, trabajado allí o simplemente han escuchado rumores en los pueblos cercanos, existe una pregunta que se repite en voz baja, como si el viento mismo la susurrara entre los corrales. ¿Qué secretos guarda realmente este lugar? No hablamos de historias oscuras ni de cosas prohibidas en el sentido negativo, hablamos de curiosidades, detalles desconocidos, anécdotas familiares, tradiciones privadas y decisiones que nunca se contaron públicamente, pero que forman parte de la historia real detrás de un símbolo cultural. Porque el rancho no nació de la noche a la mañana. Fue el sueño de un hombre que empezó desde abajo, cantando en restaurantes pequeños, durmiendo poco, trabajando mucho, y que un día prometió que tendría su propio lugar en el campo. Ese hombre fue Vicente Fernández. Dicen que cuando compró las primeras hectáreas, el terreno era rústico, difícil, lleno de piedras y maleza. No había lujo, no había caminos elegantes, no había visitantes famosos. Solo trabajo, paciencia y la idea clara de construir un hogar donde su familia pudiera reunirse lejos del ruido de los escenarios. Ese es el primer secreto del rancho. No nació como un símbolo turístico, sino como un refugio familiar. Durante años pocas personas podían entrar. No por arrogancia, sino por privacidad. Allí se celebraban cumpleaños, se compartían comidas sencillas, se escuchaban guitarras sin micrófonos ni cámaras. Los vecinos cuentan que, en algunas noches tranquilas, se podía oír una voz ensayando entre los establos, probando tonos, repitiendo canciones hasta que el eco parecía cantar con él. No había público, no había aplausos, solo disciplina. Otro detalle poco conocido es la importancia de los caballos en el rancho. No eran solo decoración ni lujo, eran parte del estilo de vida. Cada ejemplar tenía nombre, historia y cuidado especial. Algunos fueron entrenados para charrería, otros simplemente para paseos familiares. Quienes trabajaron allí dicen que el respeto por los animales era una regla sagrada. Pero quizá uno de los aspectos más comentados, aunque pocas veces explicado, es la forma en que la familia protegió la tranquilidad del lugar. Muchos fanáticos soñaban con visitar, tomarse fotos, conocer cada rincón. Y aunque con el tiempo se permitió la entrada en eventos y recorridos, durante décadas el rancho permaneció casi invisible para el público. ¿Por qué tanta discreción? Porque el rancho era hogar antes que museo. Allí crecieron hijos, nietos, recuerdos. Allí se escucharon risas después de giras largas. Allí se tomaron decisiones importantes sobre la carrera musical, sobre negocios, sobre el futuro de la familia. Algunas de esas conversaciones jamás se hicieron públicas, no por misterio oscuro, sino porque pertenecían a la intimidad de un hogar. Otro secreto curioso tiene que ver con las tradiciones que se mantenían dentro del rancho. Cada fiesta familiar tenía música en vivo, pero no necesariamente con grandes bandas. A veces eran amigos cercanos, músicos locales, reuniones pequeñas. La comida era casera, recetas heredadas, platillos que no aparecían en restaurantes famosos. La familia también tenía costumbres muy estrictas sobre el respeto, la puntualidad y el trabajo. Quienes entraban al rancho como empleados o invitados sabían que había reglas claras. Nada de desorden, nada de faltas de respeto, nada de cámaras sin permiso. Y aquí aparece otro nombre importante en esta historia. Alejandro Fernández, quien creció viendo cómo su padre construía ese lugar con esfuerzo. Para él, el rancho no era solo un sitio de descanso, sino una escuela de vida. Aprendió sobre caballos, sobre disciplina, sobre música y sobre mantener la tradición. Pero no todo en el rancho fue fácil. Hubo momentos de preocupación, épocas de cambios, decisiones difíciles. La fama no siempre es tranquila, y mantener un lugar privado en medio de tanta atención mediática no es sencillo. Se dice que hubo años en que la familia decidió cerrar completamente el acceso al público para evitar rumores o visitas inesperadas.
También hubo ocasiones en que se modificaron áreas del rancho por seguridad, por comodidad o por necesidades nuevas. Cada cambio guardaba su propia historia. Uno de los secretos más comentados entre quienes aman la música ranchera es el pequeño estudio de ensayo que existía dentro del rancho. No era lujoso, pero allí nacieron ideas, arreglos, canciones que luego el mundo escuchó sin imaginar dónde se habían practicado por primera vez. Ese lugar, dicen, era casi sagrado. Solo entraban personas de confianza. Allí se afinaban guitarras, se probaban tonos, se repetían versos hasta encontrar la emoción exacta. Otro detalle interesante es la relación del rancho con la comunidad cercana. Aunque el lugar era privado, muchas personas de la zona recibieron apoyo en momentos difíciles, trabajos estables o ayuda silenciosa. No siempre se anunciaba en medios, pero quedó en la memoria de quienes lo vivieron. Y así, poco a poco, el rancho se convirtió en algo más que una propiedad. Se volvió leyenda. Sin embargo, como toda leyenda, también nacieron rumores exagerados, historias inventadas, suposiciones sin fundamento, mitos que crecieron en Internet. Algunos hablaban de túneles secretos, otros de tesoros escondidos, otros de disputas familiares. Pero cuando uno revisa los hechos reales, descubre que la mayoría de esos cuentos no tienen pruebas. El verdadero misterio del rancho no está en historias sensacionalistas, sino en la disciplina, la privacidad y el amor familiar que lo construyeron, porque el silencio también cuenta historias. En las mañanas frías, cuando el sol apenas ilumina los corrales, el rancho parece detener el tiempo. Los caballos respiran despacio, las hojas se mueven suavemente, y el recuerdo de las canciones parece flotar en el aire. Quienes han tenido la oportunidad de caminar por esos senderos dicen que se siente una mezcla de nostalgia y orgullo. Nostalgia por lo vivido, orgullo por lo construido. Y tal vez ese sea el secreto más grande de todos. El rancho no se creó para impresionar al mundo, sino para cuidar a una familia. Pero aún quedan muchos detalles por descubrir. Historias que hablan de decisiones inesperadas, objetos curiosos, tradiciones escondidas y momentos que nunca se contaron en entrevistas. Porque detrás de cada portón cerrado hay recuerdos que solo conocen quienes estuvieron allí. Y en el próximo tramo de esta historia, seguiremos explorando esas curiosidades reales, esas anécdotas poco conocidas, esos rincones del rancho que guardan ecos de risas, de guitarras y de pasos sobre la tierra húmeda. Si te gusta este tipo de historias contadas con calma y misterio, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas descubran la historia detrás de este legendario rancho. Cuando el sol cae lentamente sobre los campos cercanos a Guadalajara, el silencio del rancho. Los Tres Potrillos se vuelve más profundo, casi solemne. No es un silencio vacío, sino uno lleno de recuerdos, de pasos sobre la tierra, de voces que alguna vez cantaron sin público, solo por el gusto de cantar. Y es en esas horas tranquilas donde comienzan a surgir historias que rara vez se contaron en entrevistas o en televisión. Porque el segundo gran secreto del rancho no tiene que ver con riquezas ni lujos, sino con decisiones difíciles que marcaron el destino de la familia. Durante los años más intensos de la carrera de Vicente Fernández, el rancho se convirtió en un lugar de reflexión. Después de giras agotadoras, viajes largos y escenarios llenos de luces, él llegaba allí buscando algo que el público no podía darle: paz. Pero esa paz no siempre era fácil de encontrar. Hubo momentos en los que el éxito traía consigo presión, contratos complicados, decisiones sobre grabaciones, cambios en la industria musical. En esas noches, cuentan algunos cercanos, Vicente caminaba solo entre los corrales, escuchando el sonido de los caballos respirando, como si buscara respuestas en la tranquilidad del campo. Y allí tomaba decisiones importantes, canciones que rechazó, proyectos que prefirió dejar pasar, invitaciones que declinó para quedarse con su familia. Esos momentos nunca aparecieron en titulares, pero definieron su carrera. Otro detalle poco conocido es la manera en que el rancho funcionaba casi como una escuela privada para la familia. Los hijos aprendieron desde pequeños a respetar el trabajo del campo. No importaba que su padre fuera famoso, había horarios, tareas, responsabilidades. Alejandro Fernández ha contado en entrevistas que en el rancho aprendió a montar caballo, a madrugar, a entender que el éxito no llega solo. Allí entendió que la fama no debía separarlo de sus raíces. Ese es otro secreto del lugar. La tradición era obligatoria. En el rancho se escuchaba música ranchera clásica, mariachi tradicional, canciones que hablaban de la vida sencilla.
No por nostalgia, sino por identidad. Era una forma de recordar de dónde venían. Pero entre esas tradiciones, también había espacios de creatividad que pocos conocieron. En un rincón discreto del rancho existía un cuarto de ensayo donde se reunían músicos cercanos. No era un estudio lujoso, pero allí se probaron armonías, se improvisaron letras, se escucharon primeras versiones de canciones que luego sonarían en todo el mundo. Algunas nunca se grabaron. Ese es otro secreto. Hay canciones que solo existen en la memoria de quienes las escucharon en el rancho, porque no todo se hacía para el público. Algunas canciones se cantaban para amigos, para la familia, para recordar momentos especiales. Otro misterio que rodea al rancho tiene que ver con la manera en que la familia manejó la fama dentro del hogar. A diferencia de muchas celebridades, ellos intentaron mantener una rutina normal. Había comidas juntos, celebraciones sencillas, días de descanso sin cámaras. En Navidad, por ejemplo, se dice que las reuniones eran íntimas, con música en vivo, historias familiares, recuerdos de los abuelos. No era una fiesta para mostrar, sino para compartir. Sin embargo, la fama también traía visitantes inesperados. Fans que viajaban desde lejos, curiosos que querían ver el rancho, periodistas que buscaban noticias. Y allí surgió otra decisión silenciosa: proteger la privacidad. El rancho no se cerró por orgullo, sino por cuidado. Porque cada vez que una familia abre su casa al mundo, pierde un poco de tranquilidad. Y la familia sabía que el rancho debía seguir siendo hogar. Otro secreto interesante es la manera en que el rancho se transformó con el tiempo. Al principio era solo tierra y corrales. Luego vinieron jardines, caminos, esculturas, detalles arquitectónicos que reflejaban la personalidad de Vicente. Cada rincón tenía significado. Un árbol plantado en un cumpleaños, una banca colocada en memoria de un amigo, una campana que sonaba para reunir a todos a cenar. Esos objetos cuentan historias que no aparecen en los documentales. Y hay más. Se dice que en una de las bodegas del rancho se guardaban recuerdos de giras antiguas, sombreros, trajes, botas, instrumentos, fotografías. No como museo público, sino como memoria familiar. Cada objeto tenía una historia que solo la familia conocía. Ese lugar, casi secreto, era visitado en ocasiones especiales para recordar el pasado. Otro detalle curioso tiene que ver con los vecinos del rancho. Aunque la familia era famosa, siempre intentaron mantener una relación cercana con la comunidad. Participaban en eventos locales, apoyaban causas, ofrecían ayuda cuando era posible, pero lo hacían sin cámaras. Ese es un secreto que muchos de la región recuerdan con cariño: la generosidad silenciosa. Sin embargo, también hubo momentos de incertidumbre, cambios en la salud de algunos miembros de la familia, decisiones sobre el futuro del rancho, preguntas sobre quién continuaría la tradición. Esas conversaciones, llenas de emoción, se dieron dentro de esas paredes, lejos del ruido del mundo, porque el rancho no solo fue escenario de alegría, sino también de reflexión. Cuando llegó el momento en que la figura de Vicente comenzó a retirarse de los escenarios, el rancho tomó un nuevo significado. Se volvió un lugar de descanso definitivo, de recuerdos, de visitas de amigos cercanos. Las caminatas se hicieron más lentas, las canciones más íntimas, las conversaciones más profundas. Y entonces surgió otro secreto: la importancia del legado. La familia empezó a pensar cómo conservar la historia del rancho sin perder su esencia. Cómo compartir con el público sin convertirlo en espectáculo. Cómo honrar la tradición sin olvidar el presente. Esa decisión fue compleja, porque abrir el rancho al turismo podía traer beneficios, pero también riesgos. Podía atraer visitantes respetuosos, pero también curiosidad excesiva. Así que se buscó un equilibrio. Hoy, algunas áreas se pueden visitar en eventos especiales, conciertos o recorridos organizados, siempre con respeto. Pero muchas zonas siguen siendo privadas, porque siguen siendo hogar. Ese equilibrio es parte del misterio, porque el rancho no es solo un símbolo de la música mexicana, es un espacio de vida real, con recuerdos, con silencios, con historias que no necesitan aplausos. Y aún así, el público sigue preguntando: ¿dónde se escribió tal canción? ¿En qué rincón se tomó aquella foto? ¿Quién fue el primer caballo del rancho? ¿Qué decisiones importantes se tomaron allí? Algunas respuestas existen. Otras se quedan en la memoria familiar. Y eso también es parte del encanto.
porque hay lugares que guardan su magia precisamente porque no todo se cuenta. Mientras el viento mueve las hojas en las tardes tranquilas, parece que el rancho respira historia. Como si cada piedra, cada árbol, cada puerta tuviera algo que decir, y quizá, si uno escucha con atención, puede imaginar las risas, los ensayos, las conversaciones nocturnas bajo las estrellas. En el siguiente bloque, descubriremos nuevas curiosidades reales del rancho, objetos olvidados, decisiones inesperadas, historias de visitantes famosos y detalles que ayudan a entender por qué este lugar sigue despertando tanta fascinación en todo México. Si te está gustando esta historia narrada con calma y misterio, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de este legendario rancho. Y en el próximo tramo de esta historia, seguiremos explorando esas curiosidades reales, esas anécdotas poco conocidas, esos rincones del rancho que guardan ecos de risas, de guitarras y de pasos sobre la tierra húmeda. Si te gusta este tipo de historias contadas con calma y misterio, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas descubran la historia detrás de este legendario rancho. Hay lugares que, aún sin hacer ruido, parecen susurrar historias en cada rincón. Cuando la neblina de la madrugada desciende suavemente sobre los jardines del rancho Los Tres Potrillos, cerca de la histórica Guadalajara, el ambiente se llena de una calma que invita a recordar. Y es precisamente en esa calma donde aparecen algunos de los secretos más curiosos y menos conocidos del rancho, no como rumores exagerados, sino como anécdotas reales que ayudan a comprender la magnitud del lugar y la vida que allí se construyó. El tercer secreto del rancho está relacionado con el tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo de la memoria. Porque dentro de ese lugar hay objetos que permanecieron años sin moverse. Fotografías guardadas en cajones de madera, trajes que alguna vez brillaron bajo las luces del escenario, guitarras que ya no se afinan, pero que siguen guardando la huella de canciones inolvidables. Cada objeto tiene una historia silenciosa. Se cuenta que en una habitación discreta del rancho existía una colección de recuerdos de giras antiguas de Vicente Fernández. No era un museo abierto al público, sino un espacio íntimo donde se guardaban sombreros usados en conciertos, botas especiales hechas a medida, cartas enviadas por fanáticos agradecidos y fotografías de momentos familiares. Algunas cartas nunca fueron respondidas, pero sí leídas con respeto. Ese pequeño detalle revela algo importante. El rancho no era solo un refugio físico, sino un lugar donde el pasado podía descansar sin prisa. Otro secreto interesante tiene que ver con las visitas inesperadas. Aunque el rancho era privado, en ocasiones especiales recibía invitados famosos, amigos cercanos o músicos legendarios. No se trataba de eventos públicos, sino de reuniones sencillas donde la música volvía a sonar como en los viejos tiempos. Se dice que en algunas noches tranquilas después de cenar, los invitados tomaban guitarras, cantaban clásicos del mariachi, recordaban anécdotas de escenarios y se reían como si el tiempo no hubiera pasado. No había cámaras, no había anuncios, solo música entre amigos. Y en esas reuniones, muchos jóvenes de la familia escuchaban historias que nunca aparecieron en entrevistas. Historias sobre viajes difíciles, sobre los primeros conciertos en pequeños restaurantes, sobre el sacrificio que significaba abrir camino en la música. Allí se entendía que el éxito no era casualidad. Otro aspecto poco conocido del rancho tiene que ver con los jardines. No eran simplemente decoración elegante. Muchos árboles fueron plantados en fechas especiales, nacimientos, aniversarios, logros familiares. Cada árbol representaba un recuerdo. Quienes trabajan en el cuidado del lugar dicen que algunos miembros de la familia aún recuerdan exactamente qué árbol corresponde a cada historia. Caminar por esos senderos es como caminar por un álbum de recuerdos. Y hay más. En el rancho existía una pequeña capilla, construida como espacio de oración y reflexión. Allí la familia agradecía por los momentos felices y encontraba consuelo en los momentos difíciles. No era un sitio turístico, sino un lugar de paz. Ese rincón muestra otro secreto importante. La espiritualidad sencilla que acompañó la vida de la familia, lejos del espectáculo. También hay historias sobre los amaneceres en el rancho. Vicente tenía la costumbre de levantarse temprano, caminar entre los corrales y escuchar el silencio antes de comenzar el día. En esas caminatas, dicen algunos cercanos, tarareaba melodías nuevas o recordaba canciones antiguas.
Algunas ideas nacieron allí, entre la tierra húmeda y el sonido de los caballos. Ese hábito fue observado por sus hijos, especialmente por Alejandro Fernández, quien aprendió que la disciplina creativa no depende del aplauso, sino de la constancia. El rancho se convirtió así en una escuela silenciosa para la música. Otro secreto curioso es la cocina del rancho. Aunque la familia podía disfrutar de restaurantes famosos en cualquier ciudad del mundo, muchas de sus comidas favoritas eran sencillas. Frijoles recién hechos, tortillas calientes, carne asada al estilo tradicional, café servido temprano en la mañana. Las recetas se transmitían de generación en generación. En algunas celebraciones, la comida se preparaba entre varios miembros de la familia, como forma de convivir. No era un servicio elegante, sino una tradición que recordaba los orígenes humildes. Ese detalle revela algo profundo. El rancho no olvidó sus raíces. También se cuenta que en ciertos momentos difíciles de la vida familiar, el rancho fue refugio emocional. Allí se tomaron decisiones importantes sobre salud, descanso, proyectos futuros. Allí se reunían todos para apoyarse. En esas reuniones, no importaba la fama ni el dinero, importaba la familia. Otro misterio del rancho tiene que ver con las áreas que nunca se mostraron en recorridos públicos. No porque escondieran algo negativo, sino porque eran espacios íntimos, habitaciones privadas, patios familiares, rincones de descanso. Esos lugares guardan recuerdos personales que la familia decidió proteger. Y es comprensible, porque no todo debe convertirse en espectáculo. Aún así, el público siempre ha tenido curiosidad. Fans que viajan desde lejos para ver el portón principal, turistas que toman fotos desde afuera, admiradores que dejan flores en fechas especiales. El rancho, sin proponérselo, se convirtió en símbolo nacional. Pero lo más interesante es cómo la familia manejó ese simbolismo. Con respeto, con calma, con decisiones cuidadosas, evitando exageraciones, evitando rumores innecesarios. Ese es otro secreto: la discreción. En tiempos donde todo se publica en redes sociales, el rancho mantuvo una cierta reserva. No todo se grabó. No todo se compartió. Y esa decisión ayudó a conservar su esencia. También hay historias sobre la relación del rancho con la música tradicional mexicana. En ocasiones especiales, se invitaban mariachis locales para tocar canciones clásicas. No para grabar videos, sino para mantener viva la tradición. Algunas de esas noches terminaron en largas conversaciones sobre la historia del mariachi, sobre compositores olvidados, sobre la evolución de la música ranchera. El rancho se convirtió así en guardián de una cultura. Otro detalle curioso es la presencia de esculturas ecuestres en el lugar. Cada una fue elegida con cuidado, representando la pasión por los caballos y la tradición charra. No eran simples adornos, sino homenaje a una forma de vida. Quienes visitan el rancho en eventos especiales suelen quedarse mirando esas esculturas en silencio, imaginando las historias que inspiraron su creación. Y quizá uno de los secretos más emotivos es la manera en que la familia celebraba los logros personales. No con fiestas gigantes, sino con reuniones pequeñas donde se compartían palabras sinceras, canciones improvisadas, abrazos. Ese tipo de celebraciones fortaleció los lazos familiares. Porque el rancho no era escenario de competencia, sino de unión. Mientras pasan los años, el lugar sigue cambiando lentamente. Nuevos jardines, nuevas áreas de descanso, nuevas generaciones caminando por los mismos senderos. Pero la esencia permanece: el respeto por la música, el amor por la familia, la gratitud por la vida. Esos valores están presentes en cada rincón, y así, cuando cae la noche sobre el rancho, el viento parece traer ecos de guitarras lejanas. No como fantasía, sino como recuerdo. Como si la historia del lugar siguiera viva en el aire. En el siguiente bloque descubriremos más curiosidades reales, decisiones que sorprendieron a la familia, visitantes inesperados, cambios que marcaron el futuro del rancho, y anécdotas que ayudan a entender por qué este lugar sigue siendo tan especial para millones de personas. Si esta historia te está atrapando con su misterio tranquilo y su nostalgia, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de este legendario rancho. A medida que la noche cae lentamente sobre los caminos empedrados del rancho Los Tres Potrillos, las luces cálidas que iluminan los jardines
parecen contar historias que no se escribieron en libros ni se contaron en entrevistas. El aire fresco de las afueras de Guadalajara trae consigo el olor de la madera, del pasto recién cortado y de los establos tranquilos. Y en ese ambiente sereno, aparece otro grupo de secretos, menos conocidos, pero profundamente humanos. El cuarto secreto del rancho está ligado a la amistad. Durante décadas, el lugar recibió visitas de amigos cercanos de la familia. No necesariamente celebridades, aunque algunas figuras importantes de la música mexicana pasaron por allí en reuniones privadas. Pero más allá de los nombres famosos, lo que realmente marcó esas visitas fue la sencillez. Dicen que cuando llegaban invitados no había alfombras rojas ni formalidades exageradas. Había café caliente, comida casera y largas conversaciones. Allí, lejos del ruido de los escenarios, todos eran simplemente amigos compartiendo historias. En esas reuniones se hablaba de los comienzos difíciles, de los primeros escenarios, de los errores y aprendizajes. Se recordaban tiempos en que nadie imaginaba el éxito que vendría, y ese ambiente íntimo ayudaba a mantener los pies en la tierra. Uno de los detalles más curiosos es que muchos visitantes se sorprendían al ver la disciplina diaria dentro del rancho. No importaba quién estuviera de visita, las rutinas seguían. Los caballos se atendían temprano. Los jardines se cuidaban, las actividades continuaban con orden. Ese respeto por el trabajo era una regla silenciosa, heredada de Vicente Fernández, quien siempre creyó que el esfuerzo constante era la base de cualquier logro. Otro secreto interesante tiene que ver con las tardes musicales improvisadas. No eran conciertos planeados, sino momentos espontáneos donde alguien tomaba una guitarra, otro comenzaba a cantar, y poco a poco, se formaba un pequeño mariachi improvisado. Las canciones elegidas no siempre eran éxitos famosos. Muchas veces eran clásicos antiguos, melodías que habían escuchado de niños o canciones que recordaban a amigos ausentes. Esos momentos creaban una atmósfera especial, casi mágica. Algunas personas que estuvieron allí dicen que esas reuniones fueron más emotivas que cualquier concierto, porque nacían del cariño y la memoria. Otro aspecto poco conocido del rancho es la manera en que la familia enfrentó los cambios del tiempo. Con el paso de los años, nuevas generaciones comenzaron a crecer entre esos caminos. Nietos que aprendieron a montar caballo, a escuchar música ranchera, a respetar las tradiciones. Para ellos, el rancho era un parque lleno de aventuras, pero también una escuela de valores. Alejandro Fernández contaba que quería que sus hijos entendieran el esfuerzo que había detrás del legado familiar. Por eso, en el rancho no todo era diversión. También había responsabilidades. Ese equilibrio fue parte del secreto para mantener la unión familiar. Otro detalle curioso está relacionado con las celebraciones especiales. En aniversarios importantes, la familia organizaba pequeñas ceremonias donde recordaban momentos del pasado, se contaban historias de los abuelos, se miraban fotos antiguas, se escuchaban grabaciones viejas. En esos encuentros se revivían anécdotas que nunca salieron en televisión. Como aquella vez que un caballo escapó durante una tormenta y toda la familia salió a buscarlo bajo la lluvia. O el día en que un ensayo musical terminó en risas porque nadie recordaba la letra correcta. Son historias sencillas, pero llenas de cariño. Otro secreto del rancho tiene que ver con los momentos de silencio. Aunque la música era parte esencial del lugar, también había días donde no sonaba ninguna guitarra. Días dedicados al descanso, a la reflexión, a caminar por los jardines sin prisa. En esos momentos, algunos miembros de la familia escribían pensamientos, poemas, ideas de canciones. Otros simplemente observaban el paisaje. El rancho enseñaba a escuchar el silencio. También existe una historia curiosa sobre una pequeña biblioteca dentro del lugar. Allí se guardaban libros de historia, biografías de artistas, colecciones de música tradicional, revistas antiguas. No era una biblioteca enorme, pero sí un espacio donde se buscaba inspiración. Ese rincón muestra otro secreto importante, la curiosidad por aprender. Porque la música no solo nace de la voz, sino del conocimiento, de la lectura, de las experiencias. Otro aspecto interesante es la relación del rancho con los fans. Aunque no siempre se permitía el acceso libre, la familia entendía el cariño del público. En ocasiones especiales, organizaban eventos donde los admiradores podían visitar ciertas áreas con respeto. Esos encuentros eran emotivos. Personas que viajaban desde lejos para ver el lugar donde su ídolo encontraba paz.
familias enteras que llevaban discos antiguos para recordar canciones que marcaron su vida. El rancho se convertía entonces en punto de unión entre generaciones. Pero también hubo momentos difíciles. La salud de algunos miembros de la familia, las pérdidas inevitables, los cambios en la industria musical. En esos tiempos, el rancho volvió a ser refugio. Allí se lloró en silencio, se recordaron risas del pasado, se encontraron fuerzas para seguir adelante. Ese es un secreto profundo. El rancho no solo guardó alegrías, sino también consuelo. Otro detalle poco conocido es la manera en que se cuidaban los animales. No solo caballos, sino aves, perros y otros compañeros del campo. Se buscaba siempre su bienestar, su tranquilidad. Para la familia, cuidar a los animales era parte del respeto por la vida. También hay historias sobre la decoración del rancho. Muchas piezas fueron hechas por artesanos mexicanos, apoyando el talento local. Muebles de madera tallada, cerámica tradicional, textiles bordados. Cada objeto representaba cultura. Ese compromiso con lo mexicano fue una forma de agradecer al país que les dio su cariño. Y así, entre amistades sinceras, tradiciones familiares, momentos de silencio y celebraciones sencillas, el rancho fue creciendo en historia. No como leyenda exagerada, sino como hogar real. Mientras el viento nocturno mueve suavemente las hojas, parece que el lugar guarda la memoria de todas esas conversaciones. Como si las risas, las canciones y los abrazos siguieran presentes. En el próximo bloque descubriremos nuevas curiosidades reales, decisiones inesperadas sobre el futuro del rancho, cambios en su organización, anécdotas de visitantes especiales y detalles que muestran cómo este lugar sigue siendo importante para la música mexicana. Si esta historia te está gustando y quieres seguir descubriendo más secretos reales contados con respeto y misterio, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de este legendario rancho. La gratitud por la vida. Esos valores están presentes en cada rincón. Y así, cuando cae la noche sobre el rancho, el viento parece traer ecos de guitarras lejanas. No como fantasía, sino como recuerdo. Como si la historia del lugar siguiera viva en el aire. En el siguiente bloque descubriremos más curiosidades reales, decisiones que sorprendieron a la familia, visitantes inesperados, cambios que marcaron el futuro del rancho, y anécdotas que ayudan a entender por qué este lugar sigue siendo tan especial para millones de personas. Si esta historia te está atrapando con su misterio tranquilo y su nostalgia, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de este legendario rancho. En las primeras horas de la mañana, cuando la luz dorada comienza a tocar suavemente los techos del rancho Los Tres Potrillos y el aire fresco que llega desde las afueras de Guadalajara, se mezcla con el aroma del café recién preparado, el lugar parece detener el tiempo. No hay prisa, no hay ruido, solo el sonido de pasos sobre la grava y el susurro del viento entre los árboles que han visto pasar generaciones enteras. Y es en esa quietud donde aparece el quinto grupo de secretos, quizá los más reflexivos, aquellos que hablan del futuro del rancho y de cómo la familia ha decidido proteger su legado. Porque el quinto secreto no tiene que ver con el pasado, sino con las decisiones que se tomaron pensando en los años que vendrían. Con el paso del tiempo, la familia comprendió que el rancho no solo era su hogar, sino también un símbolo para millones de personas que crecieron escuchando la voz de Vicente Fernández. Ese cariño del público era enorme, sincero, y al mismo tiempo planteaba una pregunta difícil. ¿Cómo compartir el rancho con los fans sin perder su esencia familiar? Esa pregunta dio origen a largas conversaciones dentro del lugar. Se pensó en abrir más áreas al público, en organizar visitas guiadas, en convertir ciertos espacios en museo. Pero cada idea venía acompañada de una preocupación: mantener el respeto por la privacidad, porque no todo puede convertirse en exhibición. Así nació uno de los acuerdos más importantes. El rancho podría recibir visitantes en eventos especiales, conciertos o recorridos organizados, pero siempre cuidando los espacios íntimos. Algunas áreas seguirían siendo privadas, porque allí viven recuerdos personales. Ese equilibrio fue el resultado de mucho diálogo familiar. Otro detalle poco conocido es que el rancho empezó a planear proyectos culturales a largo plazo. Se habló de conservar archivos musicales, fotografías, documentos históricos de la carrera artística, no solo para la familia, sino para la historia de la música mexicana. Ese proyecto busca que futuras generaciones comprendan la importancia de la música ranchera y el esfuerzo que hubo detrás.
En ese proceso, el papel de Alejandro Fernández fue fundamental. Él entendió que el legado no consiste solo en continuar cantando, sino en preservar la memoria. Por eso apoyó ideas para mantener el rancho como un espacio vivo, donde la tradición y el presente pudieran convivir. Ese compromiso con la historia es uno de los secretos más admirables del lugar. Otro aspecto interesante tiene que ver con los cambios en la arquitectura del rancho. Con los años, se hicieron renovaciones para mejorar la seguridad, la comodidad y el cuidado de los animales. Pero cada cambio se hizo respetando el estilo original. Nada se transformó de manera abrupta, porque el rancho debía seguir sintiéndose auténtico. También hubo decisiones relacionadas con la tecnología. Aunque el rancho es un lugar tradicional, se integraron sistemas modernos para proteger documentos, cuidar los establos y facilitar la organización de eventos. Todo sin perder el espíritu del campo. Ese equilibrio entre tradición y modernidad es otro secreto. Porque la historia no se conserva congelándola, sino adaptándola con respeto. Otro tema importante fue la educación de las nuevas generaciones. Los niños y jóvenes de la familia crecieron escuchando historias del pasado, aprendiendo canciones antiguas, montando caballos, participando en celebraciones tradicionales. No se trataba de obligarlos a seguir un camino, sino de mostrarles de dónde venían. Ese conocimiento fortalece la identidad. Otro secreto curioso es la manera en que el rancho se convirtió en lugar de inspiración para artistas invitados. Algunos músicos que visitaron el lugar dijeron sentirse inspirados por la tranquilidad, por la naturaleza, por la historia que se respira en cada rincón. En ese ambiente nacieron ideas musicales, conversaciones creativas, proyectos que luego se hicieron realidad. El rancho no solo guardó memoria, también generó futuro. Otro detalle poco conocido es la relación con artesanos locales. Muchas piezas decorativas del rancho fueron encargadas a talleres de la región. Esculturas, muebles, textiles, detalles de herrería. Ese apoyo silencioso fortaleció la economía local y preservó tradiciones mexicanas. Ese es otro secreto importante. El rancho siempre buscó mantener un vínculo con su comunidad. También se cuenta que en ciertas fechas especiales se organizaban eventos benéficos discretos, donde se apoyaban causas sociales sin publicidad exagerada. Donaciones, ayudas, gestos que no buscaban reconocimiento. La generosidad silenciosa fue parte del legado. Otro momento clave en la historia reciente del rancho fue el tiempo en que la familia reflexionó sobre cómo honrar la memoria de Vicente después de su retiro definitivo. No se trataba solo de recordar sus canciones, sino de mantener vivos sus valores: respeto por el trabajo, amor por la familia, orgullo por la cultura mexicana. Esos valores se convirtieron en guía para el futuro. También hubo decisiones sobre cómo organizar archivos musicales, grabaciones inéditas, fotografías antiguas. Cada elemento debía cuidarse con profesionalismo para que no se perdiera con los años. Ese trabajo silencioso continúa. Otro secreto emotivo es la manera en que la familia sigue reuniéndose en el rancho para fechas importantes. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones sencillas. Allí se cuentan historias del pasado, se recuerdan canciones, se comparten anécdotas. Esas reuniones mantienen viva la memoria. Porque un legado no vive en los edificios, sino en las personas. Otro detalle curioso tiene que ver con los amaneceres musicales actuales. Aunque ya no suenan ensayos como antes, a veces alguien toma una guitarra y canta una canción antigua. No para grabar, sino para recordar. Esos momentos son íntimos. También se ha hablado de proyectos culturales futuros, como exposiciones temporales o conciertos especiales que celebren la música ranchera. Siempre con respeto, siempre cuidando el espíritu del rancho. Ese compromiso muestra que el lugar sigue evolucionando. Otro secreto del rancho es su capacidad para unir generaciones. Abuelos, padres, hijos, nietos compartiendo historias bajo los mismos árboles. Esa continuidad es rara en tiempos modernos. El rancho enseña paciencia. Mientras el mundo cambia rápido, allí el tiempo parece avanzar con calma. Ese ritmo permite pensar, recordar, agradecer. Y quizá el secreto más profundo del rancho es que nunca buscó ser leyenda. Solo quiso ser hogar. Pero el cariño del público lo convirtió en símbolo. Hoy, cuando visitantes respetuosos llegan en eventos especiales, sienten algo difícil de explicar. No solo ven edificios o jardines,
sienten historia. Porque el rancho guarda la esencia de una vida dedicada a la música y a la familia. Y así, mientras el sol vuelve a esconderse detrás de los árboles y el cielo se pinta de tonos naranjas, el rancho permanece en silencio, guardando recuerdos que siguen inspirando a quienes aman la música mexicana. En el siguiente bloque descubriremos nuevas historias reales, detalles sobre visitantes sorprendentes, decisiones que cambiaron el rumbo del rancho, anécdotas familiares que muestran su lado más humano y momentos que ayudan a comprender por qué este lugar sigue siendo tan importante para millones de personas. Si esta historia te está gustando y quieres seguir descubriendo más secretos contados con respeto y calma, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de este legendario rancho. Cuando cae la noche profunda sobre el rancho Los Tres Potrillos y las luces cálidas apenas iluminan los senderos de piedra, el lugar parece entrar en una dimensión distinta. El ruido del mundo queda lejos, y el silencio del campo se convierte en protagonista. Allí, bajo el cielo oscuro de las afueras de Guadalajara, se guardan los últimos secretos que ayudan a comprender por qué este rancho sigue despertando tanta curiosidad. El sexto secreto del rancho está relacionado con las despedidas. Porque todos los lugares que guardan historias, también guardan momentos en los que alguien dice adiós. En el rancho hubo despedidas de amigos, de trabajadores que se jubilaron después de años de servicio, de visitantes que partieron con lágrimas de emoción. Y esas despedidas siempre fueron sencillas, sin grandes ceremonias. Se compartía una comida, una canción, un abrazo, y se agradecía el tiempo compartido. Ese detalle revela algo profundo sobre la familia de Vicente Fernández, la importancia de la gratitud. Porque para ellos, el rancho no se construyó solo con fama, sino con el esfuerzo de muchas personas que cuidaron los jardines, los caballos, la cocina, la seguridad. Cada trabajador tenía una historia. Algunos comenzaron siendo jóvenes aprendices y terminaron siendo parte de la familia. Vieron crecer a los hijos, celebraron cumpleaños, compartieron momentos difíciles. Ese vínculo humano es uno de los secretos más valiosos del rancho. Otro detalle poco conocido es la manera en que el rancho fue adaptándose al paso del tiempo sin perder su esencia. Nuevas generaciones trajeron ideas frescas, cambios pequeños, proyectos modernos. Pero siempre se respetó la historia del lugar. No se trataba de convertirlo en parque temático, sino de mantenerlo vivo. Ese equilibrio entre pasado y presente ha sido una tarea constante. También existe una historia curiosa sobre las noches tranquilas del rancho. Algunos visitantes cuentan que en ciertas ocasiones, cuando todos dormían, alguien salía a caminar y escuchaba a lo lejos una guitarra suave. No como algo misterioso, sino como alguien practicando en silencio, recordando canciones antiguas. Porque la música nunca se fue del rancho, sigue presente en cada rincón. Otro secreto interesante tiene que ver con la relación del rancho con la comunidad cercana. Durante años, la familia apoyó eventos locales, fiestas tradicionales, causas sociales. Sin publicidad exagerada, sin buscar titulares. Ese apoyo silencioso creó respeto mutuo. La gente de la región veía el rancho no como un lugar distante, sino como parte de su historia. También se dice que en algunas celebraciones privadas se invitaba a músicos jóvenes para que mostraran su talento. No para contratos inmediatos, sino para darles ánimo, para escuchar nuevas voces. Ese gesto ayudó a muchos artistas a seguir adelante. Otro detalle poco conocido es la manera en que el rancho enfrentó los momentos de incertidumbre. Cambios en la industria musical, nuevas tecnologías, nuevas formas de consumo de música. En lugar de resistirse, la familia buscó adaptarse con calma. Alejandro Fernández entendió que el legado debía evolucionar sin perder su raíz. Por eso combinó tradición ranchera con estilos modernos, llevando la música mexicana a nuevas generaciones. El rancho fue testigo de esas decisiones. Allí se hablaron proyectos, se discutieron ideas, se soñaron nuevos caminos. Otro secreto emotivo es la manera en que la familia recuerda a quienes ya no están. No con tristeza permanente, sino con gratitud. Canciones dedicadas, historias contadas en la mesa, recuerdos compartidos. El rancho guarda esas memorias con respeto. Porque un lugar no es solo paredes, sino emociones. Otro detalle curioso tiene que ver con los visitantes que llegan en silencio. Personas que no buscan fotos, sino sentir el ambiente. Fans que crecieron escuchando canciones de Vicente en la radio de sus padres.
parejas que bailaron su primer vals con su música, abuelos que enseñaron a sus nietos a cantar rancheras. Para ellos, el rancho es símbolo de recuerdos personales. Ese cariño explica por qué el lugar sigue siendo tan querido. También hay historias sobre decisiones inesperadas que cambiaron el rumbo del rancho. Proyectos que se cancelaron por respeto a la privacidad, ideas que se transformaron para proteger el entorno natural, eventos que se redujeron para mantener la calma del lugar. Cada decisión buscaba equilibrio, porque el rancho debía seguir siendo hogar antes que atracción. Otro secreto interesante es la manera en que la familia conserva archivos musicales, grabaciones antiguas, versiones inéditas, fotografías de conciertos históricos, todo organizado con cuidado para que no se pierda. Ese trabajo silencioso permite que la historia siga viva. También se cuenta que en ciertas tardes lluviosas, algunos miembros de la familia se reunían a escuchar discos antiguos en un tocadiscos clásico. Canciones que ya no suenan en radio, voces de artistas olvidados. Esas sesiones eran viajes al pasado. Otro detalle poco conocido es la importancia de la capilla del rancho en momentos difíciles. Allí la familia encontraba consuelo, silencio, esperanza. No era un acto público, sino personal. Ese espacio representa la fe sencilla que acompañó la vida familiar. También existe un secreto relacionado con la enseñanza. Los mayores de la familia dedicaban tiempo a contar historias a los jóvenes. Cómo empezó la carrera, cómo fueron los primeros escenarios, cómo se superaron los obstáculos. Esas historias enseñaban paciencia, porque detrás del éxito hubo años de trabajo. Otro aspecto interesante es la manera en que el rancho inspira respeto incluso a quienes no conocen la música ranchera. Visitantes de otros países han sentido la calidez del lugar, la belleza de sus jardines, la historia que se respira. El rancho se convirtió en puente cultural, porque la música une más allá de idiomas. Y quizá el secreto final del rancho es el más sencillo. Nunca dejó de ser un hogar. A pesar de la fama, del dinero, de la atención pública, el lugar siguió siendo casa familiar. Allí se celebraron cumpleaños, se contaron cuentos, se compartieron comidas sencillas, se escucharon risas de niños. Ese ambiente es imposible de imitar. Por eso el rancho sigue siendo especial, porque no fue construido solo con piedra y madera, sino con amor, esfuerzo y memoria. Hoy, mientras el viento nocturno mueve suavemente los árboles y el cielo se llena de estrellas, el rancho descansa en silencio. Como si guardara cada canción, cada conversación, cada paso que alguna vez resonó en sus caminos. Y aunque algunos secretos permanezcan solo en el corazón de la familia, lo que sí es claro es que el rancho representa algo más grande que la fama. Representa la importancia de recordar de dónde venimos, de valorar a quienes amamos y de agradecer cada momento. Si esta historia te acompañó con calma y misterio, y quieres seguir descubriendo más relatos reales sobre lugares legendarios, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de este emblemático rancho. En el siguiente bloque descubriremos nuevas historias reales, detalles sobre visitantes sorprendentes, decisiones que cambiaron el rumbo del rancho, anécdotas familiares que muestran su lado más humano y momentos que ayudan a comprender por qué este lugar sigue siendo tan importante para millones de personas. Si esta historia te está gustando y quieres seguir descubriendo más secretos contados con respeto y calma, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de este legendario rancho. Hay lugares que, aún sin hacer ruido, parecen susurrar historias en cada rincón. Cuando la neblina de la madrugada desciende suavemente sobre los jardines del rancho Los Tres Potrillos, cerca de la histórica Guadalajara, el ambiente se llena de una calma que invita a recordar. Y es precisamente en esa calma donde aparecen algunos de los secretos más curiosos y menos conocidos del rancho. No como rumores exagerados, sino como anécdotas reales que ayudan a comprender la magnitud del lugar y la vida que allí se construyó. El tercer secreto del rancho está relacionado con el tiempo. No el tiempo del reloj, sino el tiempo de la memoria. Porque dentro de ese lugar hay objetos que permanecieron años sin moverse. Fotografías guardadas en cajones de madera, trajes que alguna vez brillaron bajo las luces del escenario, guitarras que ya no se afinan, pero que siguen guardando la huella de canciones inolvidables. Cada objeto tiene una historia silenciosa. Se cuenta que en una habitación discreta del rancho existía una colección de recuerdos de giras antiguas de Vicente Fernández.
No era un museo abierto al público, sino un espacio íntimo donde se guardaban sombreros usados en conciertos, botas especiales hechas a medida, cartas enviadas por fanáticos agradecidos y fotografías de momentos familiares. Algunas cartas nunca fueron respondidas, pero sí leídas con respeto. Ese pequeño detalle revela algo importante. El rancho no era solo un refugio físico, sino un lugar donde el pasado podía descansar sin prisa. Otro secreto interesante tiene que ver con las visitas inesperadas. Aunque el rancho era privado, en ocasiones especiales recibía invitados famosos, amigos cercanos o músicos legendarios. No se trataba de eventos públicos, sino de reuniones sencillas donde la música volvía a sonar como en los viejos tiempos. Se dice que en algunas noches tranquilas después de cenar, los invitados tomaban guitarras, cantaban clásicos del mariachi, recordaban anécdotas de escenarios y se reían como si el tiempo no hubiera pasado. No había cámaras, no había anuncios, solo música entre amigos. Y en esas reuniones, muchos jóvenes de la familia escuchaban historias que nunca aparecieron en entrevistas. Historias sobre viajes difíciles, sobre los primeros conciertos en pequeños restaurantes, sobre el sacrificio que significaba abrir camino en la música. Allí se entendía que el éxito no era casualidad. Otro aspecto poco conocido del rancho tiene que ver con los jardines. No eran simplemente decoración elegante. Muchos árboles fueron plantados en fechas especiales, nacimientos, aniversarios, logros familiares. Cada árbol representaba un recuerdo. Quienes trabajan en el cuidado del lugar dicen que algunos miembros de la familia aún recuerdan exactamente qué árbol corresponde a cada historia. Caminar por esos senderos es como caminar por un álbum de recuerdos. Y hay más. En el rancho existía una pequeña capilla, construida como espacio de oración y reflexión. Allí la familia agradecía por los momentos felices y encontraba consuelo en los momentos difíciles. No era un sitio turístico, sino un lugar de paz. Ese rincón muestra otro secreto importante: la espiritualidad sencilla que acompañó la vida de la familia, lejos del espectáculo. También hay historias sobre los amaneceres en el rancho. Vicente tenía la costumbre de levantarse temprano, caminar entre los corrales y escuchar el silencio antes de comenzar el día. En esas caminatas, dicen algunos cercanos, tarareaba melodías nuevas o recordaba canciones antiguas. Algunas ideas nacieron allí, entre la tierra húmeda y el sonido de los caballos. Ese hábito fue observado por sus hijos, especialmente por Alejandro Fernández, quien aprendió que la disciplina creativa no depende del aplauso, sino de la constancia. El rancho se convirtió así en una escuela silenciosa para la música. Otro secreto curioso es la cocina del rancho. Aunque la familia podía disfrutar de restaurantes famosos en cualquier ciudad del mundo, muchas de sus comidas favoritas eran sencillas. Frijoles recién hechos, tortillas calientes, carne asada al estilo tradicional, café servido temprano en la mañana. Las recetas se transmitían de generación en generación. En algunas celebraciones, la comida se preparaba entre varios miembros de la familia, como forma de convivir. No era un servicio elegante, sino una tradición que recordaba los orígenes humildes. Ese detalle revela algo profundo. El rancho no olvidó sus raíces. También se cuenta que en ciertos momentos difíciles de la vida familiar, el rancho fue refugio emocional. Allí se tomaron decisiones importantes sobre salud, descanso, proyectos futuros. Allí se reunían todos para apoyarse. En esas reuniones, no importaba la fama ni el dinero, importaba la familia. Otro misterio del rancho tiene que ver con las áreas que nunca se mostraron en recorridos públicos. No porque escondieran algo negativo, sino porque eran espacios íntimos, habitaciones privadas, patios familiares, rincones de descanso. Esos lugares guardan recuerdos personales que la familia decidió proteger. Y es comprensible, porque no todo debe convertirse en espectáculo. Aún así, el público siempre ha tenido curiosidad. Fans que viajan desde lejos para ver el portón principal, turistas que toman fotos desde afuera, admiradores que dejan flores en fechas especiales. El rancho, sin proponérselo, se convirtió en símbolo nacional. Pero lo más interesante es cómo la familia manejó ese simbolismo. Con respeto, con calma, con decisiones cuidadosas, evitando exageraciones, evitando rumores innecesarios. Ese es otro secreto: la discreción. En tiempos donde todo se publica en redes sociales, el rancho mantuvo una cierta reserva. No todo se grabó. No todo se compartió.
Y esa decisión ayudó a conservar su esencia. También hay historias sobre la relación del rancho con la música tradicional mexicana. En ocasiones especiales, se invitaban mariachis locales para tocar canciones clásicas. No para grabar videos, sino para mantener viva la tradición. Algunas de esas noches terminaron en largas conversaciones sobre la historia del mariachi, sobre compositores olvidados, sobre la evolución de la música ranchera. El rancho se convirtió así en guardián de una cultura. Otro detalle curioso es la presencia de esculturas ecuestres en el lugar. Cada una fue elegida con cuidado, representando la pasión por los caballos y la tradición charra. No eran simples adornos, sino homenaje a una forma de vida. Quienes visitan el rancho en eventos especiales suelen quedarse mirando esas esculturas en silencio, imaginando las historias que inspiraron su creación. Y quizá uno de los secretos más emotivos es la manera en que la familia celebraba los logros personales. No con fiestas gigantes, sino con reuniones pequeñas donde se compartían palabras sinceras, canciones improvisadas, abrazos. Ese tipo de celebraciones fortaleció los lazos familiares. Porque el rancho no era escenario de competencia, sino de unión. Mientras pasan los años, el lugar sigue cambiando lentamente. Nuevos jardines, nuevas áreas de descanso, nuevas generaciones caminando por los mismos senderos. Pero la esencia permanece. El respeto por la música, el amor por la familia, la gratitud por la vida. Esos valores están presentes en cada rincón. Y así, cuando cae la noche sobre el rancho, el viento parece traer ecos de guitarras lejanas. No como fantasía, sino como recuerdo. Como si la historia del lugar siguiera viva en el aire. En el siguiente bloque descubriremos más curiosidades reales, decisiones que sorprendieron a la familia, visitantes inesperados, cambios que marcaron el futuro del rancho, y anécdotas que ayudan a entender por qué este lugar sigue siendo tan especial para millones de personas. Si esta historia te está atrapando con su misterio tranquilo y su nostalgia, recuerda darle like, suscribirte y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de este legendario rancho. A medida que la noche cae lentamente sobre los caminos empedrados del rancho Los Tres Potrillos, las luces cálidas que iluminan los jardines parecen contar historias que no se escribieron en libros ni se contaron en entrevistas. El aire fresco de las afueras de Guadalajara trae consigo el olor de la madera, del pasto recién cortado y de los establos tranquilos. Y en ese ambiente sereno, aparece otro grupo de secretos, menos conocidos, pero profundamente humanos. El cuarto secreto del rancho está ligado a la amistad. Durante décadas, el lugar recibió visitas de amigos cercanos de la familia. No necesariamente celebridades, aunque algunas figuras importantes de la música mexicana pasaron por allí en reuniones privadas. Pero más allá de los nombres famosos, lo que realmente marcó esas visitas fue la sencillez. Dicen que cuando llegaban invitados no había alfombras rojas ni formalidades exageradas. Había café caliente, comida casera y largas conversaciones. Allí, lejos del ruido de los escenarios, todos eran simplemente amigos compartiendo historias. En esas reuniones se hablaba de los comienzos difíciles, de los primeros escenarios, de los errores y aprendizajes. Se recordaban tiempos en que nadie imaginaba el éxito que vendría. Y ese ambiente íntimo ayudaba a mantener los pies en la tierra. Uno de los detalles más curiosos es que muchos visitantes se sorprendían al ver la disciplina diaria dentro del rancho. No importaba quién estuviera de visita, las rutinas seguían. Los caballos se atendían temprano, los jardines se cuidaban, las actividades continuaban con orden. Ese respeto por el trabajo era una regla silenciosa, heredada de Vicente Fernández, quien siempre creyó que el esfuerzo constante era la base de cualquier logro. Otro secreto interesante tiene que ver con las tardes musicales improvisadas. No eran conciertos planeados, sino momentos espontáneos donde alguien tomaba una guitarra, otro comenzaba a cantar, y poco a poco, se formaba un pequeño mariachi improvisado. Las canciones elegidas no siempre eran éxitos famosos. Muchas veces eran clásicos antiguos, melodías que habían escuchado de niños o canciones que recordaban a amigos ausentes. Esos momentos creaban una atmósfera especial, casi mágica. Algunas personas que estuvieron allí dicen que esas reuniones fueron más emotivas que cualquier concierto, porque nacían del cariño y la memoria. Otro aspecto poco conocido del rancho es la manera en que la familia enfrentó los cambios del tiempo.
Con el paso de los años, nuevas generaciones comenzaron a crecer entre esos caminos. Nietos que aprendieron a montar caballo, a escuchar música ranchera, a respetar las tradiciones. Para ellos, el rancho era un parque lleno de aventuras, pero también una escuela de valores. Alejandro Fernández contaba que quería que sus hijos entendieran el esfuerzo que había detrás del legado familiar. Por eso, en el rancho no todo era diversión. También había responsabilidades.